ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Cuando uno tiene que empezar un programa haciendo un ejercicio de memoria para poder ilustrar al que está escuchando y para que aquellos que tienen la amnesia colectiva reaccionen, ya sea porque lo vivieron y se olvidaron, o ya sea porque no lo vivieron y nunca se informaron, tenemos que, sí o sí, empezar con Perón. Cuando declara la independencia económica, y esa independencia económica que declaraba Perón era porque se había repatriado en 1946 la totalidad de la deuda externa argentina. En 1955, cuando se produce el golpe que voltea al general Perón, la Argentina era acreedora de varios países en el mundo, o sea, nos debían a nosotros. Viene la fusiladora, organizada desde Londres, que había perdido justamente aquella hegemonía, que de la Baring Brothers, de Rivadavia y compañía, todos los gobiernos hasta Perón habían jugado en el endeudamiento pro-británico, y entonces financian un golpe de Estado criminal, asesino, a los efectos de poner de vuelta de rodillas a la Argentina. Lo primero que hacen es hacerse socios del Fondo Monetario Internacional. Un radical, Raúl Prebisch, es el que trae la idea, otro radical, Eugenio Blanco, ministro de la fusiladora, dice que sí, y entonces Aramburu y Rojas nos llevan al Fondo Monetario Internacional. A partir de esta inscripción en el Fondo Monetario Internacional, la Argentina comienza sus pedidos de préstamos, cuando los precisaba o cuando no los precisaba. Les puedo contar toda la historia, pero se va a hacer muy largo. El primer endeudamiento lo pide Frondizi y llegamos a los 400.000 millones de dólares que hoy debe la Argentina. Bien, los gobiernos que de alguna forma representaron el pensamiento de Perón, aunque no en su totalidad las realizaciones que se hicieron, a lo mejor con muchos cuestionamientos, o sea, los gobiernos populares, trataron siempre de resolver el tema que heredaban de otros. Y así, en 1973, cuando regresa el peronismo al gobierno y al poder, de 11.000 millones de dólares que se debían, se había rebajado a 8.000 millones y se iba otra vez en baja, y entonces hicieron un nuevo golpe de Estado, mucho más cruel, porque la Argentina no podía seguir cortando otra vez esos nervios que lo ataban a la dependencia. ¿Y en qué terminó? El proceso militar que ya todos conocemos, mandó inmediatamente a 40.000 millones con Martínez de Oz, y eso se fue duplicando. Llegó la época de la democracia, y entonces Alfonsín nos llevó a la hiperinflación. Y cuando estábamos en una hiperinflación del 3.000%, apareció el gobierno de Menem. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno de Menem? Inventar la convertibilidad a los efectos de alguna forma, dibujar una devaluación de cambio de moneda, sacarle ceros, etcétera, etcétera, porque el país había quedado quebrado y metido en una inflación galopante. ¿Quién lo había dejado? Alfonsín. Viene toda la época de Menem, ya conocemos lo que pasó, la venta de todo aquello que era nacional, en la creencia de que la política liberal iba a terminar auxiliando y permitiendo salir de la crisis. Llegamos a Fernando de la Rúa, se va con 39 muertos y en helicóptero, se tiene que hacer cargo, ¿quién? Otra vez el peronismo. Rodríguez Sá entonces blanquea la realidad y lo aplauden de pie en el Congreso de la Nación, en la Asamblea Legislativa, senadores y diputados, de pie lo aplauden. Y dijo, señores, cesación de pago, no podemos pagar, no vamos a pagar la deuda, van a tener que dejar los coches, van a usar los coches particulares, van a tener que dejar los celulares del Estado, etcétera, etcétera. Una semana duró y lo echaron. Lo corrieron con los bomberos, esa es la verdad. Aparece Duhalde. Otra vez, un periodo para tratar de salir de la crisis que, repito, en el regreso a la democracia habían dejado los radicales con Alfonsín.
se trata de hacer un tremendo sacrificio en el momento que abundaban, recuerden ustedes, la cantidad de monedas paralelas que permitió subsistir a las provincias con los LECOP, con los cantidad de monedas que se habían inventado, e incluso el trueque de la sociedad argentina, donde el sistema bancario temblaba, porque se había empezado a llegar en los trueques hasta cambiar una casa por otras cosas, y se había demostrado de que el banco no era imprescindible, sino que era prescindible, que se podían arreglar entre ciudadanos. Bueno, había que bombardear también ese sistema y voltearlo, y se volvió otra vez a una historia por todos conocidos. Llega Néstor Kirchner. Néstor Kirchner cancela, se apura incluso para hacerlo, porque tenía más tiempo para el vencimiento, su relación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para que el Fondo Monetario Internacional no le dicte lo que había que hacer. Llega el turno de Cristina. Cristina no baja la deuda externa, la deuda en 100.000 millones de dólares más al país, pero paga 200.000 millones de intereses de la deuda. Ella misma dice, pagadores compulsivos. ¿Qué dice el mundo financiero? No, ojo que los gobiernos populares en Argentina pagan. Los que no pagan son los que piden los préstamos. ¿Y quiénes son los que piden los préstamos? Y los amigos nuestros. Pero los que supuestamente son enemigos, esos pagan. Llega el turno entonces de Mauricio Macri. Nos devuelve al Fondo Monetario, nos endeuda en el Fondo Monetario, crea deudas a 100 años, manda el oro argentino a Londres, hace el desastre que todos conocemos, y cuando llega Alberto Fernández, otra vez para apagar el incendio, tiene que tomar las medidas que cada vez que le corresponde a un gobierno popular tomarlas, las hace por lo que se hereda, no porque sea su propio gusto. Repito, por lo que se recibe de herencia, no porque sea su propio gusto. Y entonces toma estas decisiones antes que venga el Fondo Monetario. ¿Y saben por qué? Porque si esto mismo lo hace cuando viene la misión del fondo, toda la Argentina va a decir, el Fondo Monetario le dictó a la Argentina lo que tiene que hacer. Entonces, hace las medidas antes y claro, en el fondo están aplaudiendo, dicen, mirá qué bien lo que se está haciendo en la Argentina. Y aquí viene entonces la discusión interna nuestra de decir si está bien o está mal. A ver, ¿ustedes creen que los gobiernos de Menem, de Duhalde, de Rodríguez A, de los Kirchner o de Fernández les interesaba hacer esto? No. Lo hicieron por las herencias que habían recibido y por eso, en función de eso, cada vez que los gobiernos populares tienen que hacer una maniobra de este tipo, miran desde afuera. Claro, los errores estuvieron cuando Menem lo llamó a caballo, cuando De la Rúa lo llamó al mismo caballo, es decir, cuando empezaron a hacerse asesorar por aquellos que eran los que creían, como creía el ministro de Economía de Macri, que la deuda se pagaba con deuda. Pero nadie se acuerda que De la Rúa se gastó en el tiempo que estuvo la joya de la abuela que había vendido Menem, 200.000 millones del mega canje, y nadie parece acordarse de ese desastre que en 2 años hicieron con la economía, cantando adelante radicales. Parece que no hay memoria de estas cosas. Parece que hay amnesia colectiva. Y entonces el megacanje, el blindaje y las joyas de la abuela desaparecieron en 2 años. Se fueron con muertos y en helicóptero y otra vez hubo que hacerse cargo de la responsabilidad de gobernar. La verdad es que llegamos a este momento donde todo es un intento de equilibrio, porque la Argentina tenía 2 posibilidades, y todavía no sé si no las tiene. O sincerarse que estamos en cesación de pago, porque Macri no pudo pagar más, porque repefiló, armó el cepo, fue al fondo, tocó todos los timbres habidos y por haber, y ya no tenía cómo pagar, y entonces podría haber dicho Fernández, cesación de pagos, como dijo Rodríguez A, y ante el mundo eso hubiese sido impactante, pero también hubiera sido traumático para seguir inmersos en este mundo de la globalización,
donde se hace muy difícil cuando uno dice, mire, está quebrado un país, no puede pagar, porque los países no quiebran, lo que en realidad pasa es que a los países que tienen riquezas naturales van y los ocupan y las toman militarmente, si es necesario. Entonces, se trata por todos los medios de quedar ante el mercado de los chupasangres, ante el mercado de la timba financiera internacional, de que hay voluntad de pagar. Y como está el antecedente de que Cristina pagó 200.000 millones de dólares de intereses, va a venir la misión del fondo, va a decir que hay acuerdos, que quieren ayudar a la Argentina, como dicen siempre ellos, y entonces lo más probable es que se pueda neutralizar los vencimientos, por supuesto con un costo gravoso, se tire para adelante y se permita recién entonces poner en marcha el proyecto económico. Es decir, están haciendo de bomberos, pero no quieren decir públicamente el país está quebrado porque sería peor la negociación. Aunque algunos sostienen que es mejor decir la verdad y decir, miren, estamos en cesación de pago, no le podemos pagar a nadie. Bueno, parece ser que el camino que tomó el gobierno no es ese, incluso se van a pagar ahora los próximos vencimientos, hasta que llegue la misión del fondo. Mientras tanto, los buitres, que son los mismos que califican los riesgos país de una nación, bajaron 1000 puntos en los 14, 15 días que está Fernández, porque dicen, no, mirá vos, la Argentina está haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces, en este momento, todos los bonos y todas las letras y todos los títulos y todas las acciones que nadie quería de la Argentina, ahora se están peleando porque las quieren todos, porque dicen la Argentina va a pagar. Y la verdad es que no sabemos si la Argentina va a pagar. Lo que sí sabemos es que se está haciendo un trabajo a los efectos de ver de qué manera se congela el reclamo durante un tiempo prudencial que permita el desarrollo, porque ningún país que esté quebrado le puede pagar a nadie. Por lo tanto, primero tienen que dejar que nos desarrollemos para después ver si pueden cobrar. Ese es el objetivo. Lo que ocurre que no lo cuenta el gobierno, porque no se lo puede decir de la forma que se lo estoy tratando de explicar. Y entonces, ayer, ya cansado de tanta prensa, dijo Fernández, bueno, si un ajuste es poner las cuentas en orden, estamos de ajuste. Esto tiene que ver con un tiempo y un momento muy difícil, donde ayer, por ejemplo, se cayó la sesión que quería hacer Kicillof, todo muy apurado, en un día quería que los legisladores le aprobaran todo lo que él tenía, porque hay un tema central en debate. ¿Y cuál es? El tema de que se va a aumentar el impuesto sobre las propiedades en la provincia de Buenos Aires, arrancando de 600.000 pesos, y eso es muy poco, y entonces una gran parte de la sociedad bonaerense debería pagar el reajuste de impuestos. Están queriendo elevar eso, pero además quieren asegurarse que no haya un revalúo después, porque si hay un revalúo de las propiedades después, otra vez habría un aumento. Hoy no creo que se puedan reunir, pero si se reúnen hoy será última hora, y si no el lunes habrá sesión después que terminen de negociar ese punto que les estoy haciendo referencia. Pero además, recuerden lo que les dije ayer, tiene minoría al frente de todos en el Senado de la provincia y llega a tener mayoría con aliados en diputados, pero necesita el Senado, si no, no sale. Por lo tanto, ahora la que tiene que trabajar es Magario, la que tiene que hacer demostraciones de habilidad política es ella, porque ya Kicillof tuvo por apresurado el primer freno. Veremos si Magario consigue que entre hoy y el lunes se pueda reunir la sesión y se pueda conseguir el objetivo. Sea como fuere, lo real es que han dejado un desastre. Pero ustedes no vayan a creer que cuando apareció Menem el país estaba mejor. No, habían dejado otro desastre. Ahí por las redes están algunos diciendo, bueno, Fernández fue el jefe legal de asesores de Survil, en el medio de la crisis él trabajaba. Bueno, sí, es cierto, también fue candidato de Caballo, también es cierto, pero ahora es el presidente argentino con otro proyecto y con un plan que sostienen varios que forman el frente, y que no es solamente el Partido Justicialista, sino que son varios, que están tratando por todos los medios de salir del infierno amarillo para tratar de resolver el tema. La discusión está ahora, actualmente, en el propio gabinete, entre los que dicen no paguemos con reservas porque no vamos a sacar sin nada los vencimientos, y los que dicen no, paguémosle para que cuando venga el fondo se dé cuenta que nuestra voluntad de pago está, pero después digámosle que fue lo último que pagamos.
Bueno, esa es la discusión que hay en este momento en el gabinete de Fernández. Ahora, sinceramente, todas las medidas que se tuvieron que tomar, todas, fueron hechas por los muchachos que estuvieron siempre en contra de los gobiernos populares. Y si en 1955 bombardearon, fusilaron e hicieron lo que tuvieron que hacer, en el 76 desaparecieron gente e hicieron lo que tenían que hacer. Ojo, porque también están dispuestos, porque vienen por las riquezas del continente, a hacer lo que tengan que hacer. Y tengamos mucho cuidado con los conflictos fronterizos para mitad de año, porque vamos a tener inconvenientes. Inconvenientes cuando nos corte el petróleo Bolivia, el gas Bolivia, y cuando tengamos que sufrir con petróleo la falta de gas, o cuando tengamos que hacer que a los chilenos no le podamos suministrar el gas, podemos tener doble conflicto en las dos fronteras. A los chilenos porque le cortamos el gas y a los bolivianos porque nos cortan, o porque Evo Morales está haciendo campaña a lo mejor en territorio argentino. Cuidado con las cosas que nos están rodeando a la frontera argentina. Ayer habló durante 1 hora y media el canciller argentino con el canciller de Brasil. Quedaron en que Felipe Solá va a viajar a Brasilia a los efectos de mantener una línea abierta más allá de lo ríspido entre los dos presidentes. Pero tengamos mucho cuidados, porque las señales de apoyos políticos o de determinaciones que se puedan estar tomando, hay que medirlas en todo el proyecto y en todo lo largo. Porque en Estados Unidos le cuesta muy poco, pero muy poco, crear un conflicto en la frontera de Bolivia y Argentina o en la frontera chileno-argentina. Acuérdense de estas palabras que se las estoy diciendo finalizando un año, y ojalá este periodista esté equivocado. Cuando tenemos que poner las cosas en su lugar, le quiero hacer referencia a algo más. Se han llenado la boca los políticos con el tema de la paridad. La mujer ha ganado un gran espacio en la Argentina y la paridad se ha dado sí en las listas de los candidatos. Ahora, ¿saben una cosa? No hay ninguna paridad en los gabinetes. De los 21 ministros, para mí demasiados, que tiene el presidente Fernández, solamente hay 4 mujeres. Macri, que también había empezado con una enorme cantidad de ministros, lo tuvo que reducir a 12, cuando se terminó yendo con 12 ministros, había 2 mujeres. El máximo de mujeres en la historia de los gabinetes nunca superó el 23% de los ministros, nunca. En la provincia de Buenos Aires, sobre 14 ministros, hay 6 mujeres. Aquí se da un 43% de mujeres, quizá lo más alto. En la ciudad hay 3 mujeres sobre los 9 ministerios, se da un 33%. ¿Y por qué le digo esto? Porque las mujeres son mayoría en el padrón argentino. Y porque la referencia que tienen muchos políticos argentinos es una mujer, es Cristina Fernández de Kirchner, que llegó a tener 4 ministros mujeres durante su gabinete. Me parece que llegó el turno de decirle a las señoras y señoritas que ocupen algunos ministerios. Ahora, llama mucho la atención que el Ministerio de Seguridad, en el gobierno anterior y en este, se lo den a las mujeres. Una tarea donde hay que poner mano firme, donde hay que apretar. Parecería ser que los hombres miran para otro lado. Si las mujeres son mayoría en el padrón argentino, respetemos el cupo en el gabinete y démosle participación a las mujeres en la proporción que le corresponden. En el centenario de Eva Perón es lo menos que podemos pedir.